Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Valle del Monboy, al rector y a todo el personal docente y administrativo. De verdad es un honor, un privilegio que me hayan invitado y que yo pueda participar como parte de la universidad, como miembro del Consejo Superior, como egresado, como estudiante y también como vicepresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias. Y por supuesto como administrador que estamos celebrando esta, esta jornada, esta semana, pues, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sin más preámbulo, voy a comenzar. Sabemos que mi ponencia, bueno, tenía un título un poco jocoso, pues, ¿por qué un administrador debe saber sobre las franquicias? Y eso es importantísimo. A veces pensamos que no es tan importante, pero ya en el desarrollo de esto nos vamos a dar cuenta que sí es importante. Bueno, todo lo que existe, quería aterrizar en la ponencia, quería entrar acá diciendo lo siguiente, que todo lo que existe y todo lo que está a nuestro alrededor es obra de la naturaleza, algunos lo llaman Dios, ¿ok? O lo que no hizo la naturaleza es el producto del pensamiento y del trabajo de algún emprendedor. Eso es importante entenderlo, o sea, todo está hecho por la naturaleza y lo que no está hecho por la naturaleza está transformado por el trabajo y por el pensamiento de un emprendedor. Para mí, el emprendimiento es la vacuna contra la pobreza, pero a la vez es la semilla del progreso. Tomen eso en cuenta. Es la vacuna contra la pobreza y la semilla del progreso. Un emprendedor, esta es la definición que más me ha gustado a mí, la hicimos nosotros en el desarrollo de la ley de emprendimiento que le entregamos a la Asamblea Nacional hace unos 4 o 5 años. ¿Okay? La definición de emprendedor es que es una persona natural o jurídica capaz de innovar y de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable, efectiva y sostenible. Este es el concepto más avanzado que yo he visto sobre el emprendimiento. Ahora, fíjense que acá tenemos un ecosistema en donde aparece un emprendedor, aparece el emprendimiento, aparece el administrador, la empresa y las franquicias. Esto es un esquema o un ciclo eh, un círculo virtuoso, quise decir, ¿no? Porque acá se genera muchísima prosperidad, muchísima riqueza, muchísimas oportunidades. Vamos a ver cuál es el rol o qué es un administrador. Un administrador, en términos generales, como todos nosotros sabemos que somos administradores, bueno, alguno que otro no será administrador, pero quienes somos administradores sabemos que los administradores controlamos, ejecutamos, manejamos, analizamos, comunicamos, nos vinculamos, planificamos, lideramos, negociamos, motivamos y tomamos decisiones. Eso, por supuesto, en una organización, en una empresa, puede ser una organización pública o privada, ¿ok? Y eso con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos. O sea, llevamos el timón de las organizaciones para llevar ese barco a puerto seguro, ese barco que son las empresas, ¿no? ¿Ok? O los emprendimientos. Ahora quiero comentarles qué es una franquicia. Una franquicia, por supuesto, es un esquema de replicación de negocios, son modelos sustentables, rentables, exitosos, se pueden replicar, están basados en un proceso de expansión comercial o de crecimiento, lo que llamamos scaling up. Yo les sugiero que se documenten un poco sobre este tema scaling up, porque es importantísimo para efectos de crecimiento, para efectos de eficiencia, gestión, desarrollo y prosperidad de los negocios. También las franquicias se basan en un esquema de negocios amparados bajo un sistema de asistencia gerencial y apoyo logístico. Y por supuesto son esquemas que están basados en sistemas de mejora continua que requieren la aplicación de las estrategias comerciales más modernas y acertadas y por supuesto de primer nivel. Cuando hablamos de franquicias hablamos de negocios evolucionados. Son la tapa del frasco, como decimos en términos coloquiales, ¿no? En cualquier franquicia hay una central de franquicia que básicamente es un emprendimiento, el emprendimiento original que se replica y hay unas unidades franquiciadas donde los emprendimientos son asistidos porque la central de franquicia le brinda respaldo, asesoría a los negocios que se inician después como hijos
de esta central de franquicias. Para que lo vean mucho más sencillo, franquiciar es como replicar el ADN, véanlo así, como una clonación ¿se acuerdan la oveja Dolly? Bueno, se clonó, se tomó el ADN, se replicó, se optimizó y por supuesto luego se produjo una oveja con la misma información genética. En este caso se producen negocios similares, exactamente iguales, con la misma información, no es el término correcto, pero quiero que lo vean así, con la misma información genética desde el punto de vista empresarial del negocio original. ¿Ok? Por supuesto, hay distintos tipos de franquicias. Hay franquicias de cualquier naturaleza. Hay franquicias por conversión, franquicias de formato, de negocios, franquicias de distribución, franquicias máster o maestras, franquicias unitarias, franquicias personales. O sea, esto es un tema súper profundo, pero ¿qué es lo interesante de todo esto? La pregunta original era ¿por qué el administrador debe saber sobre las franquicias? Y bueno, básicamente yo les puedo decir que ni el negocio de ustedes, ni el negocio de sus amigos, ni el negocio de sus familias, ni el negocio o la empresa donde ustedes trabajan, ¿ok? Ningún emprendimiento puede depender del azar, ¿ok? Básicamente nosotros estamos, los administradores digo, ¿no? Existimos como administradores para evitar el azar, porque nosotros hacemos planificación estratégica y nosotros llevamos las riendas de los negocios. Entonces, nosotros debemos saber cómo funcionan las franquicias, porque además las franquicias nos necesitan, amigos. Las franquicias necesitan a los administradores. Los administradores estamos capacitados para gerenciar, para administrar, para llevar a un buen destino los emprendimientos, las empresas y por supuesto las redes de franquicias, que en el fondo son empresas y en el fondo más atrás son emprendimientos. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de la franquicia? Es importante que lo sepamos, porque las franquicias eh, parten de una idea, parten de un pensamiento, ¿ok? Pero fíjense qué interesante, del análisis de muchas ideas surge un emprendimiento con probabilidades de éxito. De muchas ideas se analizan y entonces surge un emprendimiento y ese emprendimiento, ya vamos a ver más adelante un tema interesante de la estadística, del manejo de los emprendimientos, de la sobrevivencia y la evolución de los emprendimientos, pero básicamente de una idea surge un emprendimiento y un emprendimiento que logra superar todos los obstáculos que existen por las condiciones políticas, económicas, sociales, comerciales, sociológicas, o sea, por una cantidad de factores, de variables internas y externas, los emprendimientos se convierten en empresas, ¿ok? Y cuando esas empresas llegan a un nivel superior de evolución, simplemente las empresas cambian de nivel y llegan a un esquema de franquiciabilidad. Nuevamente la pregunta, ¿por qué el administrador debe saber sobre la franquicia? Porque las franquicias son empresas replicadas y empresas asistidas que operan como las empresas convencionales, pero requieren un nivel de excelencia. Entonces, aquí pasamos al nivel de expansión, de escalabilidad y de replicación. Eso es un modelo de franquicias. Ya lo vamos a ver. Básicamente yo voy a estar haciendo esta pregunta en varias oportunidades. ¿Por qué el administrador debe saber sobre las franquicias? Y es porque para poder optimizar y replicar esas empresas se requieren los conocimientos y la experiencia del administrador. Fíjense esta pirámide donde en la base están las ideas y los proyectos, luego pasan a ser emprendimientos, cuando maduran pasan a ser empresas y luego cuando se optimizan tienen esa facultad o esa cualidad y se convierten en franquicias porque se replican con éxito y generan prosperidad. Entonces, el nivel más avanzado, más evolucionado son las franquicias en términos empresariales. Véanlo allí. No todas las empresas logran evolucionar porque es una escala, o sea, se requieren niveles, así como no todas las personas que juegan béisbol llegan a las grandes ligas, así como no todos las personas que juegan fútbol llegan a la liga española o a la liga francesa, a la liga italiana, a la liga de Brasil, pues no todos tienen las capacidades, las habilidades, las destrezas y las competencias suficientes para de alguna manera poder llegar al nivel donde quieren llegar. Básicamente lo podemos ver acá, esta gráfica me encanta porque define claramente lo que ocurre en la naturaleza y es exactamente lo que ocurre en el mundo empresarial. Solo las empresas más aptas pueden llegar a un nivel de franquiciabilidad. No todas pueden llegar, así como vemos en la gráfica. Nuevamente, ¿por qué el administrador debe saber sobre las franquicias? Bueno, porque
para poder ser una empresa de vanguardia, de la élite, se requieren los conocimientos y las experiencias del administrador. Es imposible que una empresa pueda llegar a los niveles que se requiere llegar si no están vinculadas personas con conocimientos administrativos, con experiencia y con toda una batería de herramientas que tenemos los administradores para poder hacer que las empresas prosperen, crezcan, se expandan, se internacionalicen, se globalicen y lleguen a los niveles superiores. Veamos acá este gráfico que también me encanta. Vemos allí empresas que tienen un resultado, un crecimiento lineal, o sea, un negocio convencional que tiene un crecimiento lineal, un negocio que le va bien, por supuesto. Si no le va bien, no tendría ese crecimiento, la curva, o sea, allí no sería una recta en ascenso, sino sería de repente en un punto un quiebre y una curva en picada. Luego vemos un crecimiento aritmético de un negocio por sucursales y luego vemos un crecimiento exponencial de un negocio bajo un esquema de franquicias. De eso se trata el modelo de franquicias. Por supuesto, como les decía hace un rato, para poder conducir un Fórmula 1 necesitamos tener unas habilidades, unas destrezas, unas competencias, unos conocimientos y una experiencia excepcional. De igual manera, para poder operar negocios bajo formatos de franquicia necesitamos unas características especiales. Y de eso se trata esto. Justamente allí es donde los administradores debemos asumir el rol, debemos liderar y debemos gerenciar las unidades comerciales y los conceptos de franquicias, que son los conceptos empresariales que son franquicias. Nuevamente la pregunta, ahí está. Y sencillamente porque para poder llegar a resultados extraordinarios se requieren los conocimientos y las experiencias del administrador. Todos nosotros somos necesarios, somos indispensables, amigos. Los administradores somos realmente indispensables. Desde que el hombre vivía en una cueva, necesitaba administrar. En el mundo existen actualmente entre 90.000 y 100.000 franquicias. Para el 2030 va a haber entre 180.000 y 250.000 franquicias en todo el planeta. Y se cree o se estima que para el 2040 casi todos los negocios del mundo van a ser franquicias. Así que nosotros tenemos que entrar en el mundo de las franquicias hoy. Quien no sepa de franquicias tiene que empezar a darse por enterado, a asumir el rol que le corresponde, porque todos los negocios van a ser franquicias, o casi todos. Los negocios que no sean franquicias, las empresas que no sean franquicias, de aquí a 19, 20 años, pues van a estar jugando fuera de la liga mayor. O sea, no van a estar en las grandes ligas de los negocios. ¿En dónde queremos estar nosotros? En las ligas menores o en las ligas grandes? Pues allí cada quien responderá, pero debemos interesarnos en este tema. Simplemente las franquicias están desplazando los negocios convencionales en importancia. Y nuevamente preguntamos, y la respuesta es porque quien no sepa de franquicias no va a poder aprovechar las oportunidades empresariales y laborales que van en constante crecimiento. Los administradores debemos orientar a los emprendedores y a los empresarios. Fíjense ese dibujo que es bien interesante. Fíjense todos los enredos que pueden tener en su cabeza, las dificultades que pueden estar teniendo los empresarios, los emprendedores, y somos nosotros, los administradores, quienes debemos ordenar esas ideas, quienes debemos desarrollar esos negocios, y para eso nos formamos, amigos. ¿Ok? Nuevamente hago la pregunta, ¿por qué el administrador debe saber sobre la franquicia? Y es porque los negocios deben buscar resultados extraordinarios y como resultado de esa gestión se logran los resultados financieros. Fíjense qué interesante esto, porque los negocios que solo buscan dinero fracasan en un corto tiempo. Y es muy sencillo, porque no están orientados a los resultados de gestión, a la satisfacción de los clientes, a experiencias memorables, sino están orientados a el dinero. No quiere decir que el dinero no sea importante. El dinero, por supuesto, que es importantísimo. Pero el dinero debe ser el resultado de la gestión y no el objetivo principal. Debemos ser una guía ética y de buenas prácticas administrativas para las franquicias. Y los administradores estamos para evitar que los emprendedores, los empresarios, los franquiciantes y los franquiciados tomen decisiones sin información. O sea, decisiones ciegas. ¿Cuál es la importancia en todos los niveles desde el origen? Sencillo. Fíjense, este gráfico, este dibujito lo vimos hace rato. Vemos que el pensamiento se convierte en emprendimiento, el emprendimiento se convierte en una empresa y una empresa puede expandirse y crecer bajo un esquema de franquicias.
Ahora fíjense qué interesante. Vemos que el emprendimiento es la base de todo, de alguna manera, el pensamiento, pero el emprendimiento como acción, pues, ¿no? Entonces, podemos ver que hace 7 años fue el último estudio que se hizo del GEM, del Global Entrepreneur Monitor, acá en Venezuela, lo hizo el IESA. Entiendo que fue el IESA quien lo desarrolló o quien tenía la función de desarrollarlo acá. Y podemos ver que había una cantidad de emprendedores importantísima entre la población venezolana. De ese 100%, se determinó que 86% desea tener un negocio propio aproximadamente. De esa cantidad, 14% han intentado tener un negocio propio y solo el 3% ha logrado tener su negocio. Fíjense ustedes, de 100%, 86 desea tener uno, o sea que hay una intención de emprender y de crear empresas. Hay un 14% que sí lo intentó, aunque muchos de ellos fracasaron, y hay un 3% que logró tener éxito. Ahora, 22% de los que intentaron tener un negocio lo lograron y 78% de los que intentaron tener un negocio no lo lograron. Vean qué interesante esta estadística. Por supuesto, hubo un lanzamiento de un emprendimiento con la mejor intención, con la mejor voluntad, y solo algunos llegaron a cumplir la misión, pero hubo unos que no, amigos. Y eso es lo que vemos con mucha frecuencia. Vemos emprendimientos que fracasan. Y los emprendimientos son el punto de partida, el punto de origen de los negocios. De los negocios se formalizan y se crean empresas, y de las empresas, las que evolucionan más, como les dije hace rato, pues se pueden convertir en franquicias. Pero estamos viendo que 78% de esas personas que intentaron desarrollar un negocio fracasaron. ¿Ok? Cuando examinamos los escombros, cuando examinamos los restos del emprendimiento y vemos qué pasó, nos damos cuenta de lo siguiente. Vemos que 72% dura menos de 3 años, 81% de los emprendimientos terminan en la informalidad, y vemos que solo 1,5% de los emprendimientos dura más de 6 años. ¿Ok? Vean qué interesante este movimiento, ¿no? ¿A qué se debe el alto índice de fracasos empresariales de esos emprendimientos que no tienen un final feliz? A mi juicio, simplemente los fracasos son causados por la improvisación a la hora de iniciar el emprendimiento. Y esto es importantísimo entenderlo. Nos metemos a navegar y chocamos con un iceberg, chocamos con una roca, no sabemos de qué se trata, nos metemos en una tormenta, pero no tenemos técnicas para saber navegar y caemos en aguas infectadas de tiburones. Por supuesto, es poco probable que salgamos de allí con vida o al menos ilesos, ¿no? Eso es para pensarlo, amigos. Tenemos que pensar bien qué está pasando y por qué nos está pasando lo que está pasando. Fíjense esto qué interesante. 95% de las empresas o de los emprendimientos que se lanzan en Venezuela, pero esto a nivel global también, o sea, la estadística no es solo por la situación Venezuela, quizás la situación de pandemia, la situación político y social de Venezuela y económica haya exacerbado y profundizado estas estadísticas, deben ser un poco peor, ¿ok? Pero estamos viendo que eso es una estadística global, o sea, ocurre así en el mundo entero. Tenemos un alto índice de mortalidad en los emprendimientos. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que los emprendimientos son la base de las empresas y las empresas son la base de las franquicias. Entonces vemos lo que está pasando acá, ¿no? Entonces tenemos este grave problema, pero sin embargo, más del 80% de las franquicias supera los 5 años de vida, en dirección contraria a lo que pasa con los emprendimientos, que tienen un alto índice de fracaso. Fíjense acá, como les decía, más de 80% supera los 5 años, y la inmensa mayoría de las franquicias superan los 3 años de vida de las franquicias que arrancan, o sea, de los franquiciados. Entonces, aquí hay un dato interesante: solo el 3,1% de todos los negocios que han fracasado en los últimos 10 años pertenecen a una red de franquicias. Y el 96,9% de todos los negocios que han fracasado en los últimos 10 años son negocios convencionales, es decir, no son franquicias. Vean qué interesante. Ahora veamos estos números que examinamos hace rato y entendamos lo siguiente. Hay un 3% que logra el éxito, que son los que perduran por más de 5 años, alcanzan 6 años. Hay un 86% de esos emprendimientos originales, perdón, de esas personas que desea tener un negocio propio, y solo 14% lo intenta. Ahora veamos lo siguiente. Entendamos esto y veamos la importancia de todo esto.
¿Qué pasa? Veamos esto. ¿Qué pasa, amigos? Si hay una influencia de ese 3% sobre ese 86% que desea tener un negocio propio. Pues hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si hacemos que el 3% de los empresarios que logró el éxito comercial impacte y anime a ese 86% de la población que desea tener un negocio propio? Sería interesantísimo, ¿no? Porque podríamos entonces generar una, una, una motivación para emprender, pero para emprender bien, para emprender desde la certeza, desde el profesionalismo. ¿Ok? Allí juegan un rol importante los administradores, jugamos un rol importante. Le pregunto, ¿obtendríamos una mayor iniciativa emprendedora y empresarial con un elevado índice de éxito masificado si hacemos eso? Probablemente sí. ¿Y cómo impactaría eso en las economías personales, familiares, municipales, estatales y nacionales? Probablemente lo haría de una forma muy positiva. Les pregunto, ¿se reduciría la elevada tasa global de fracasos en emprendimientos y empresas? Probablemente sí. Habría más oportunidades, más productos y servicios mejor planificados y desarrollados y mayor cantidad de empresas produciendo, exportando, generando puestos de trabajo estables, permanentes y bien remunerados. Probablemente sí también. En consecuencia, todo eso tendría un impacto muy positivo. Ahora les hago otra pregunta o veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si ese 3% de emprendedores que tuvieron éxito influyen sobre ese 14% de ciudadanos, de personas que lo intentaron, no solo lo desearon, lo intentaron? Les pregunto ahora, ¿qué ocurriría si logramos que ese 3% de los empresarios que logró el éxito comercial sirva de modelo empresarial para ese 14% de la población que intentó tener un negocio propio? Sería abismalmente importante y maravilloso. ¿Ustedes creen que obtendríamos un elevado índice de negocios franquiciables? Probablemente sí, yo creo que sí. Y justamente, miren, precisamente de esto se tratan las franquicias, de compartir el éxito comercial. Eso es un esquema realmente inclusivo. Las franquicias son un esquema de negocios inclusivo donde la gente comparte sus negocios con terceros. Y eso es la importancia de esto. Entonces, fíjense ustedes, ¿se imaginan el rol del administrador en la canalización del crecimiento empresarial y económico si tenemos una explosión de franquiciabilidad y empezamos a franquiciar muchos negocios? Ahora les pregunto, basándonos en lo anterior, ¿se imaginan el impacto del crecimiento y la optimización de los sistemas de franquicias en la reducción de la pobreza? Eso sería maravilloso. Imagínense en cuántas empresas, cuántos puestos de trabajo, cuántas oportunidades se pueden producir basado, como les decía, en la optimización de los modelos de negocios y en la expansión de los modelos de negocios. Ustedes se imaginan el círculo virtuoso que representa todo esto. Sería maravilloso. ¿Se imaginan la importancia del rol de los administradores entonces en la reducción de la pobreza? Fíjense el impacto que tiene esto, amigos. ¿Se imaginan la importancia de lo que podemos hacer los administradores en las franquicias y en la reconstrucción del país? Que hoy en día tanto amerita que todos los que estamos acá y los que están fuera le metamos la mano, pongamos el hombro por nuestro país. Imagínense la importancia de lo que estamos hablando. Entonces, amigos, créanme lo siguiente, a pesar de las adversidades, en Venezuela existen grandes oportunidades para que crezcan las franquicias y todos podamos prosperar y nuestro país pueda renacer. Y eso es lo que buscamos, quienes estamos aquí y quienes están fuera. Amigos, y créanme lo que les voy a decir, y pensar que muchos aún creemos que siendo administradores no podemos hacer grandes cosas por nosotros, por nuestra familia, por nuestra organización, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestro barrio, por lo que sea, por nuestro estado, por nuestro municipio y por nuestro país. Amigos, así que créanme que como administradores tenemos un rol realmente importante, no solo en las franquicias, no solo en los negocios, tenemos un rol vital como ciudadanos, debemos dar el ejemplo, debemos ser ciudadanos decentes, dignos, debemos ser transparentes, debemos fomentar las buenas prácticas, debemos hacer todo lo mejor porque nuestro país requiere gente valiosa y hay bastante gente valiosa.
Así que amigos, muchas gracias por este ratico que pude conversar a través de este micrófono con ustedes. Se los agradezco muchísimo. Para mí es un privilegio. Estoy súper agradecido con la universidad y con toda la audiencia. Y bueno, amigos, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Muchas gracias.